Hola, ¿qué tal? Iniciamos este nuevo video en el cual veremos una funcionalidad bastante interesante de Excel para ejercitar lo que son las relaciones entre tablas o modelado de tablas para la extracción de información de tablas relacionales. Recordamos que las tablas relacionales no son otra cosa que tablas en cuya estructura existen campos clave, como los IDs que voy remarcando, en los cuales o a través de los cuales podemos vincular una tabla principal con tablas transaccionales o con tablas que nos brinden información específica sobre algún elemento que queramos registrar en nuestra tabla principal. Estas tablas con información específica reciben la denominación de tablas paramétricas. Entonces podemos tener tablas paramétricas, tablas transaccionales o la tabla principal. Bien, en este ejercicio lo que vamos a revisar es la forma en la que podríamos modelar la información o los datos respecto a la gestión de ventas que se realizan en 3 restaurantes diferentes. Todos los restaurantes poseen el mismo menú y entre todos llevan el registro de los clientes que consumen en dichos restaurantes. Cada una de estas tablas posee una estructura en la cual llevamos campos clave como ID de producto para los productos del menú, ID de cliente para los diferentes clientes, un ID de restaurante para los diferentes restaurantes, y esos datos se utilizan al construir la tabla principal, que vendría a ser la tabla que tenemos en pantalla, la tabla de ventas. En cada transacción nosotros registramos un ID de la venta que puede cargarse automáticamente, la fecha, el ID del restaurante, el ID del producto solicitado, la cantidad, el precio unitario del producto, el ID del cliente, el dato si el producto se consumió en sala o fue un delivery, y por último la forma de pago utilizada. Si se fijan, utilizamos en varios campos solamente los IDs de referencia, por un lado para optimizar el uso de recursos de la parte informática, y por otro fundamentalmente para poder relacionar esta tabla principal con las tablas transaccionales y esta única tabla paramétrica. Bien, ¿cómo convertimos estos conjuntos de datos trabajados en una planilla normal de Excel? ¿Cómo los convertimos en tablas? Lo que hacemos es primero marcar con clic sostenido todos los datos con los que vamos a trabajar, todos los datos que constituyen una tabla, desde los nombres de los campos hasta, por supuesto, el último registro. Una vez que tengo marcados todos los datos de mi tabla, en este caso la tabla menú, me voy a insertar y presiono el botón tabla. Me aparece esta ventana en la cual me pide confirmar que los datos seleccionados constituyen una tabla, y me pregunta, y por defecto lo marca así, si esta tabla posee encabezados. Posee encabezados, que vienen a ser los nombres de los campos. Le decimos aceptar.
Fíjense cómo en el momento en que hemos convertido ese grupo de datos en una tabla, inmediatamente cambia el formato y nos aparecen filtros para todos los campos. Esos filtros los puedo ordenar. Puedo ordenar de mayor a menor, puedo escoger determinados productos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer lo mismo con la tabla clientes. Marco los datos, me voy a insertar tabla y confirmo que esta es mi tabla de clientes. Acá, por razones de protección de datos en YouTube, no tengo simplemente son datos referenciales acá, pero por supuesto ustedes pueden utilizar o completar los datos que requirieran en el ejercicio correspondiente. Vamos a hacer lo propio con la tabla de restaurantes. Marco, insertar tabla, aceptar, y lo mismo con nuestra tabla paramétrica de forma de pago. Insertar tabla, aceptar. Ahora voy a trabajar de la misma manera con mi tabla principal, que es la tabla de ventas. No nos olvidemos que esta tabla de ventas puede tener n transacciones. Este solamente es un modelo referencial. Ok, como ven, ya tenemos todas nuestras tablas convertidas, o todos nuestros grupos o estructuras de datos convertidos en tablas. ¿Cómo hacemos ahora para relacionar, por ejemplo, este campo ID de producto con el ID de producto de esta tabla? Veamos. Lo que debemos hacer es ir a la pestaña de datos y buscar, dependiendo de la versión de Excel con la que trabajemos, buscar en este caso en modelado de datos, si no estará el icono afuera. Buscamos, este botón con las tablitas relacionadas, con 3 tablitas relacionadas, que se llama relaciones. Hago clic ahí y me aparece una nueva ventana. En esta ventana lo que haré es generar las relaciones entre mi tabla principal y mis tablas transaccionales o mi tabla paramétrica. Voy al botón nuevo y ahora, ojo con esto. Es importante, para que no nos salgan errores, que la columna relacionada, la columna principal, corresponda a mi tabla principal. Entonces, la relación o la definición de la columna de la parte superior la voy a usar para mis tablas paramétricas o mis tablas transaccionales. En este caso vemos que todas las tablas simplemente tienen números. Vamos a cancelar y vamos a ponerle los nombres a nuestras tablas. ¿Cómo hago para ponerle nombre a cada una de estas tablas? Voy a diseño de tabla y, si se fijan, al hacer clic en cualquiera de las tablas me aparece en nombre de tabla el nombre por defecto que le pone el Excel. En este caso, en esta tabla deseo que se llame menú. Hago clic y en vez de tabla 1 le pongo menú, enter. A esta la llamaré clientes. A esta la llamaré restaurantes. A esta forma de pago. Y a esta, que es mi tabla principal, la llamaré ventas. Ok. Ahora que ya tengo los nombres de todas las tablas, voy a datos, modelado de datos, relaciones, y ahora sí puedo saber con qué tablas voy a trabajar. Aprieto en nuevo y aquí busco mi tabla transaccional. Decía, por ejemplo, ID de producto de menú. Entonces ya, si se fijan acá, ya me aparecen los nombres de las diferentes tablas. Me voy a menú, a la tabla menú, y le digo
acá qué columna voy a conectar, y voy a conectar la columna ID de producto. Y en este caso, en ventas, que es mi tabla principal, buscaré también ID de producto. Acepto y me dice que ya se ha hecho la relación. Genero una nueva relación, esta vez entre la tabla clientes, el ID de cliente, la tabla ventas y nuevamente ID de cliente. Las relaciones entre las tablas y los campos clave. Aceptar. Ahora haré lo mismo con las dos tablas que restan. Restaurantes, ID restaurante, tabla ventas, ID restaurante y por último mi tabla forma de pago, que tiene como es paramétrica, solamente va a tener muy pocos campos, solamente la forma de pago y el ID. Y en mi tabla ventas buscaré el ID de forma de pago. Fíjense que no necesariamente las dos columnas clave de conexión tienen que llamarse lo mismo. Lo importante es que sí tengan el mismo tipo de datos, pero no necesariamente deben llamarse lo mismo. Aceptamos, ya tengo las 4 relaciones y cierro. Ok, ya están relacionadas las tablas, ¿no? Está el campo ID restaurante con los números con el campo ID de restaurantes, el ID de clientes con el ID de clientes, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago ahora para revisar, por ejemplo, decíamos, cómo sé o cómo podría saber cuál es el restaurante que ha vendido más? Para eso tendría que saber cuál ha sido el precio o el total de cada una de las transacciones. Y acá vamos a revisar una de las funcionalidades del trabajo con tablas en Excel. ¿Cómo hago esto? Vengo justo al lado de mi tabla, por ejemplo, precio unitario. Acá, en la columna S, le digo insertar en inicio. Me abre una nueva columna y aquí le pongo total venta, por ejemplo. Total venta. Y el total venta, como imaginarán, será la cantidad por el precio unitario. Enter. Y fíjense cómo automáticamente, ya no tengo que copiar y pegar la fórmula ni nada por el estilo, automáticamente en todos los registros me completa este cálculo. Eso es porque al haber construido una tabla, Excel ya sabe que es una estructura de datos, por tanto supone que todos los datos del campo cantidad y todos los datos del campo precio unitario van a ser afines a esa primera para ese primer cálculo que hemos hecho. Entonces acá ya tengo los totales de ventas. ¿Cómo trabajo esta pregunta de qué restaurante vendió más? Lo que voy a hacer es insertar una tabla dinámica. Le digo desde el modelo de datos y le digo que la ponga en esa celda que he marcado. Ahora bien, si se fijan, esta es una tabla dinámica y acá me aparecen todas mis tablas del modelo de datos. ¿Qué quiero saber? Quiero saber qué restaurante, voy a usar como denominación la dirección, ha vendido más. Entonces voy a buscar en ventas mi total venta. No me aparece porque tengo que actualizar los datos, actualizar todo. Voy a la parte superior, acá en analizar tabla dinámica, en la parte superior y le digo actualizar todo. Actualiza y ahora sí
me va a aparecer el campo total venta. Con el campo total venta ya puedo saber cuál de los 3 restaurantes vendió más. Vamos a ordenar de mayor a menor y fíjense, ya tengo ese dato. Puedo saber también, insertar una nueva tabla dinámica desde modelado de datos. Puedo saber también qué cliente es el que ha consumido más y por tanto pongo el nombre del cliente y en ventas nuevamente uso el total de venta. Ahora ordeno de mayor a menor y puedo ver que esta señora Ospina ha sido la que más ha consumido en el periodo. De esta manera puedo saber si las personas prefieren más efectivo o tarjeta. Puedo saber si cuántas transacciones se hacen por delivery o en sala. Puedo saber cuál es la comida que se vende más, etcétera, etcétera. De esta manera hemos convertido una estructura de datos en tablas y a través de las relaciones entre estas tablas puedo identificar el dato de una tabla, por ejemplo el nombre, con el dato de otra tabla como es el total de ventas. Además hemos visto lo fácil que es agregar un campo y calcular datos dentro de esta tabla para generar así mayor información que nos permita el análisis de estos datos. De esta manera concluimos con este corto pero espero beneficioso tutorial de cómo trabajar tablas en Excel y además, muy importante, poder ejercitar el modelado de datos. Como se fijan, para el modelado de datos es muy importante mantener estructuras que nos permitan conectar una tabla principal con las tablas transaccionales o tablas paramétricas para el registro de nuestra información. Con esto hemos concluido, espero que sea información de utilidad para ustedes y ya nos vemos en un próximo video de analítica de datos. Hasta entonces.